Ya saben que la asistencia depende de que sus cámaras estén prendidas. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance de la materia, indicaciones del programa y todo lo vamos a hacer la próxima semana porque siempre se van aumentando alumnos, ¿no? Entonces, de nuevo preguntas, de nuevo pregunta, y así les explico en uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué tema, en qué parte habíamos llegado? Hemos quedado en el capítulo 2, área quirúrgica, ¿verdad? El área quirúrgica es el lugar donde se identifica para realizar los procedimientos quirúrgicos. Estos procedimientos quirúrgicos creo que ya hemos avanzado esta parte, ¿no? ¿Hasta qué parte hemos avanzado, chicos? Porque ya me nota para que ya he avanzado esta parte. Un segundito. ¿Hasta qué parte he avanzado? Ahorita veo. Generales. Sí o sí. Entonces, en este horario, bueno, no es una... Ujú. Además de eso, tenemos la diapositiva 105. Habíamos terminado esta parte. Lo que nos toca es instrumental quirúrgico. De todas maneras, lo que me he fijado es el video, por si acaso, chicos. El video lo voy a cargar este fin de semana para los que no hayan podido estar en la anterior clase. Entonces, todo el video de la clase lo voy a cargar en la plataforma. ¿Listo? Lo que nos toca ver es instrumental quirúrgico. El instrumental quirúrgico, si nosotros vemos al origen, vamos a ver que es el instrumento quirúrgico es una prolongación de las habilidades propias del cirujano. Por ejemplo, si el cirujano puede separar los tejidos, el- un separador lo hace mejor. Si el cirujano puede hacer hemostasia con las manos, una pinza hemostática lo hace mejor. Obviamente, el aprendizaje de instrumental es un poco pesado, es complejo aprender los diferentes instrumentos. Por eso se considera un aprendizaje transversal. Eso quiere decir que poco a poco van a irlo aprendiendo. Se lo divide en 7 grupos para, para aprenderlos. Existe instrumental de diéresis, existe instrumental de hemostasis, de prehensión, de separación, de síntesis, de succión, aspiración y los especiales. Si ustedes ven, sus nombres de los grupos están relacionados con la característica del material. Por ejemplo, el material de diéresis es instrumental de corte.
Y el más representativo instrumental de corte es el bisturí. Este bisturí frío, que solamente se usa para cortar, tiene eh, su origen en un bisturí que se llamaba escalpelo. Si ustedes ven el escalpelo, era como un cuchillo afilado. Tenía el mango y el ojo unido. A esto se llama escalpelo, pero después evoluciona a un bisturí frío. Se intentó, por esta cuestión de bioseguridad, que sea el bisturí totalmente desechable, pero no se podía desechar una lámina de metal cada vez que se usaba. Entonces se utilizó plástico, pero este bisturí de plástico no da la firmeza necesaria, se dobla y se puede romper. Por eso en el bisturí utilizamos dos partes. Una parte que es reutilizable, que es el mango, y una parte que es desechable, que son las hojas de bisturí. Dentro de los mangos de bisturí son dos números principales. Mango número 4 y el mango número 3. No son los únicos mangos. Existen el 4L, que significa 4 large, el 3L, 3 largo, y 7. Pero si ustedes ven, no existe gran diferencia en tamaño entre el 4 y en el 3. ¿En qué se diferencia? En que hay algunas hojas que corresponden para el mango 4 y hay algunas hojas que corresponden para el mango número 3. Las hojas del mango 4L van a ser las mismas que para el 4. Y las hojas del mango 3, 3L y 7 son las mismas. Entonces usan la misma hoja, el mango de bisturí 3, 3L y 7. Las mismas hojas 4 y 4L. Entonces son dos grupos de hojas. Entonces tenemos hojas para el mango número 3 y hojas para el mango número 4. Hay variedad de hojas. Por ejemplo, miren, aquí han puesto una 12, 11 y aquí hay 12B. Es decir, cada día pueden aparecer nuevas hojas de, eh, de bisturí. Pero normalmente entre la 10 y la 15 son para el mango número 3. De la 18 a la 24 son para el mango número 4. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven, las hojas del mango número 4 son mucho más grandes. Es para grandes incisiones, para grandes cirugías, para grandes procedimientos. Mientras las hojas del mango número 3 son para procedimientos más pequeños y de precisión. Algunas de las hojas del mango número 3 tienen formas bastante peculiares. Por ejemplo, la hoja número 11, si ustedes observan, es la más aguda, la más puntiaguda. Esta hoja te permite realizar el corte más pequeño con bisturí. El corte de mayor precisión. Entonces, si yo quiero sacar un lunar de la cara y quiero que el corte sea pequeñito, uso una hoja 11. También cuando van a ver que hacen cirugía plástica y los hilos son muy delgaditos y hasta están enterrados en la piel y que la tijera no puede entrar para sacar, se usa esta hoja de bisturí para retirar esos puntos. Con gran facilidad puedes sacar el punto con esta hoja tan aguda. Hay otra hoja que es el mango del mango número 3, que es la hoja número 12. Si ustedes ven, el corte es como una garra. Normalmente este corte es para corte en tracción, es decir, en vez de cortar hacia adelante, cortas hacia atrás. Usan los odontólogos, por ejemplo, cuando quieren cortar la encía en el cuarto molar o en el tercer molar, ahí con eso cortan, ponen y ¡pra! Tracción hacia adelante. Entonces es una ventaja este pico y este corte a ese lado, porque es un corte en tracción. La hoja número 15, si ustedes observan,
la hoja número 15, tiene aquí un stop. Entonces solamente te permite cortar en superficie. No te permitiría ir profundo, aunque quisieras, porque aquí se tranca la piel. No es como estos hojas, miren, es libre. Si tú empujas este bisturí, puede entrar hasta la columna sin ningún problema. Pero este hoja número 15 solamente te permite cortar en esta posición, porque aquí se tranca. Esto ya no es cortante. Entonces tú metes el bisturí y no entra en mayor profundidad. ¿Entendido? El bisturí se agarra ya sea como lapicero o como arco de violín. Cuando usas como lapicero, es un corte de precisión, cortes pequeños. Cuando usas como arco de violín, es un gran corte, es un corte como magistral. Entonces agarras y ¡zas! Cortas. La desventaja del mango de bisturí frío, del bisturí frío, es que solo corta, no coagula. Al principio, cuando empezó la cirugía, era perfecto, porque realizaba lo que necesitaba, solo cortaba. Un segundito. Entonces, cuando la cirugía fue modernizándose, se vio la necesidad de que había vasos que eran capilares y que sangraba mucho. Era un problema para el cirujano, mucho sangraba y el paciente se moría por la pérdida sanguínea. Porque ya operábamos glándulas tiroides, hígado, y entonces no solo podías cortar con bisturí frío. En los años 40 se inventa un nuevo bisturí que se denomina bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico utiliza la fuerza eléctrica para cortar. Tiene dos polos, un cátodo y un ánodo. La resistencia del tejido al paso de la electricidad provoca calor. Este calor destruye y desnaturaliza las proteínas. Esto permite que corte y además coagule. Es algo muy importante del bisturí eléctrico que corta y coagula. El bisturí eléctrico tiene dos componentes principales. Una placa que se pone detrás del paciente y una caneta o lapicera que se utiliza para hacer el procedimiento. Entonces, este arco que se genera entre la placa y el bisturí permite generar el corte. Esta placa metálica se pone en tres posiciones: en el dorso de la espalda, en la región glútea o en el muslo. No se pone en otros lugares porque puede generar mal contacto y puede ocasionar quemaduras al paciente. La lapicera del bisturí tiene dos funciones. Una función es amarilla, corte, y azul, coagula. No solamente corta, tiene una función de coagulación, pero más corta que coagula. Aquí más coagula que corta. ¿Entendido? Pero el amarillo, corte, y el azul, coagulación. Este sistema de bisturí se ha modernizado y se ha creado algunos otros tipos de bisturís. Lo llamamos al de lapicera bisturí monopolar. Cuando utilizamos los dos polos en la punta, miren, ahí y ahí, se llama bisturí bipolar. Y cuando no necesitamos tocar, sino que se crea un arco del bisturí a la piel, se llama modo spray. Entonces coagula sin tocar la piel. Estas tres funciones están identificadas en estos botones del electrobisturí.
Entonces tenemos bisturís monopolares, bipolares y tenemos una posición de spray para coagular nada más. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la posición de monopolar se genera por el calor una lesión de los tejidos circundantes, casi a 2 centímetros a la redonda. Entonces, aparte de la zona cortada, 2 centímetros a la redonda está lesionado los tejidos. Mientras, cuando utilizas el bisturí bipolar, se reduce mucho el área de lesión. Se reduce casi a 1 centímetro o a menos. Inclusive como es una pinza, como en tu chompa con tus dedos, puedes jalar hacia afuera el tejido y electrocoagular. Pero se utilizaba durante mucho tiempo este bisturí. Lo malo es que en algunos tejidos como el cerebro no se puede tolerar lesión perilesional, es decir, lesión alrededor de la coagulación. Para esto se inventa lo que es el bisturí armónico. El bisturí armónico, en vez de utilizar electricidad, utiliza ondas sonoras para cortar los tejidos. Este bisturí armónico corta y coagula, pero coagula vasos de mayor calibre que el bisturí eléctrico, casi hasta vasos de 2 milímetros. Entonces, la arteria pendicular, la arteria cística no necesitaríamos ligar. Con un bisturí armónico directamente lo cortas. La diferencia, si ustedes observan aquí, este ha sido cortado, este pedazo de hígado ha sido cortado por electrobisturí. Si ustedes observan, miren el daño a la redonda, casi 2 centímetros al lado se ha lesionado. A su diferencia, el bisturí armónico lesiona mucho menos. No es que no lesione tejido alrededor, pero lesiona mucho menos que el electrobisturí. Entonces, por eso utilizamos el bisturí armónico en cerebro, en estructuras nobles, cerca de arterias, cerca de venas, porque no hay mucha lesión periférica. Obviamente sí hay lesión. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a cortar piel, ¿con qué bisturí utilizamos? Eléctrico, armónico o frío. Obviamente, usamos el bisturí frío, porque solo lesiona la célula que la atraviesa. No tiene lesión perilesional. Por lo tanto, la cicatrización va a ser mejor y más estética. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta de bisturí? Yo creo que quedó muy claro. Otros instrumentos de diéresis son los osteótomos. Como su nombre indica, son cinceles de hueso. No hay mucha técnica en utilizarlo. Golpean con un martillo y corta el hueso. Hay las curetas, que son legras para tejido parenquimatoso, para desgarrar tejido parenquimatoso. Principalmente se utilizaba para legrados uterinos por raspado. Hay las sierras y taladros quirúrgicos. Nuevamente se utilizan para huesos. Obviamente estas sierras tienen sus mecanismos de protección para que no dañen tejidos cercanos, pero se utiliza normalmente para cortar hueso. Otro instrumental de diéresis son las tijeras. Si yo les pregunto qué tijeras conocen, me van a decir que conocemos la Metzenbau y la Mayo. Pero en este grupo de tijeras, ¿puedes diferenciar cuál es Metzenbau y cuál es Mayo? Tal vez sí, tal vez no. Pero hablaremos de las características de la tijera Mayo. La tijera Mayo es una tijera firme, dura, que su relación mandíbula-mango es 2:1. Quiere decir que aquí hay 1, 2, 2:1. Es una tijera maciza, firme, dura, que permite cortar material, hilos y tejido duro, como ser cicatrizar o cartílago. Estas tijeras
pueden ser rectas o curvas, no hay ningún problema. Las tijeras de Metzenbau, a diferencia de las anteriores, son tijeras más delicadas. Quiere decir que son más estéticamente visuales. Su relación mandíbula-rama es 3:1. 1, 2, 3:1. 3 veces a 1. Es una tijera de precisión. Hay rectas y hay curvas. Entonces, si ustedes observan estas características de delicadeza, van a ver que la Metzenbau solamente utilizamos para cortar tejido delicado. Solamente tejido delicado. Ahora, si les muestro nuevamente la figura, es fácil reconocer. 2 tijeras fuertes, macizas, Mayo. 2 tijeras delicadas, Metzenbau. Metzenbau recta, Metzenbau curva. Mayo recta, Mayo curva. Obviamente existen algunas características en las puntas de las tijeras. Cuando las puntas son puntiagudas, se denomina aguda. Cuando las dos son romas, es punta roma. Y hay también mixta, roma y mixta. La gran mayoría de nuestras tijeras son punta roma. Punta roma. Solo hay una tijera que siempre es puntiaguda, que se llama la tijera de iris. Esta tijera de iris es una tijera pequeña que se utiliza para retiro de puntos. Conjuntamente otras tijeras de retiro de puntos son las tijeras de Spencer. Si ustedes ven, aquí tiene una punta como en sacabocado. Y la tijera de Litauer, que también se utiliza para el retiro de puntos. Litauer, Spencer e Iris son para retiro de puntos. Otras tijeras son la tijera de Lister. Si ustedes observan, tiene en una de las mandíbulas una bola que evita que se dañe el tejido por delante. Aunque estas tijeras solamente se utilizan para preparar material actualmente. Lister para preparado de material. Esta tijera no es curva, es angulada y se llama tijera de Potts. Viene de 25, 45 y 60 grados. Se utiliza para cortar tejido tubular. Se utiliza para cortar tejido tubular. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las tijeras? ¿Todo ha quedado claro? No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿No hay dudas? Bueno. Un segundo.
Hay un archivo que no se quiere abrir. Un segundito. Bueno, continuemos. Aquí le da. Dentro de los instrumentales de presión, son para tomar de forma delicada los tejidos. El principal exponente del instrumental de presión son las pinzas. Estas pinzas van a ser fijas y móviles. Las pinzas móviles, las más conocidas, las reconocen, se llaman pinza anatómica, esta, y la pinza diente de ratón. Si nosotros le vemos, le llaman diente de ratón porque tiene esta muesca en la punta que permite tomar los tejidos con mayor precisión y mayor fuerza, pero al mismo tiempo lo desgarra y lo lesiona. Por lo tanto, las pinzas anatómicas y las dientes de ratón son para tomar tejido. Las pinzas diente de ratón solo utilicen para aponeurosis y piel. El resto de los tejidos tomen con la pinza anatómica, porque si no los vas a dañar. Entonces, diente de ratón o quirúrgica, aponeurosis y piel. Y las anatómicas, el resto de los tejidos. Vienen en diferentes tamaños. Hay largos y hay cortos. Pero a veces necesitamos unas pinzas más pequeñas para procedimientos de precisión. Entonces se han creado estas pinzas que son muy parecidas a la anatómica y quirúrgica, que se llaman pinzas Adson. Igual hay una Adson sin dientes y una Adson con dientes. Si ustedes ven, la punta del Adson tiene lo mismo que la diente de ratón, la punta del Adson con dientes. Estas pinzas con Adson con dientes y Adson sin dientes también se utiliza para tomar de la misma manera. Con dientes, aponeurosis y piel. El resto de los tejidos, Adson sin dientes. ¿Para qué se utiliza? Estas son para pequeñas cirugías, como cirugía de párpado, mucosa yugal. Entonces, para ese tipo de procedimientos pequeños, de precisión. Las pinzas se toma con ambos, con dedo pulgar y dedo índice, apoyados sobre el dedo medio, como una lapicera. De esa manera se toma una pinza, cualquiera sea. Hay algunos otros tipos de pinzas. Esta, por ejemplo, es la pinza en bayoneta. Si ustedes ven, tiene doble angulación. Esta doble angulación te permite tomar tejido en orificios y al mismo tiempo poder ver el orificio. Porque si tomas con una anatómica, obviamente tu mano te va a tapar, pero con esta pinza, al estar hacia abajo su agarrador, te va a permitir ver en profundidad. Entonces utilizamos para orificios. Conducto auditivo externo, canal vaginal, ano, boca. Para ese tipo de procedimientos utilizamos este tipo de pinza en bayoneta. Hay una pinza que se llama pinza rusa. La punta es modificada, miren, es como una pelotita con dientes. Pero no podemos decir que esta pinza no va a lesionar el peritoneo. Y tampoco agarra también como la diente de ratón. Y es por eso que va desapareciendo. Pero el uso de la diente de ratón es el mismo, perdón, el uso de la rusa es lo mismo que para el diente de ratón.
Esto utilicen para piel y aponeurosis. No tomen otros tejidos con esto. Músculo lo va a hacer sangrar. Peritoneo lo va a desgarrar. Intestino hasta lo puede perforar. Entonces, estas dos análogas. Poco a poco está desapareciendo la rosa porque se creía que podía ser intermedia entre la anatómica y la diente de ratón para solo usar una pinza, pero no se ha podido. El resto del instrumental de prensión se utiliza para prender. Primero, los campos. Entonces aquí tenemos campos sujetados. Esta pinza se llama pinza de campo o verdadero nombre backhouse. Para sujetar campo, pinza de backhouse. Si ustedes ven, la punta tiene modificada como unas agujas, entonces sujeta muy bien los campos alrededor de la cirugía. Hay otras pinzas de campo, como la Shader, Jones y Tower, pero de las más comunes es la Backhouse, muy utilizada. Pero no solamente se trata de sujetar campos, se tiene que sujetar tejidos. El primer intento para sujetar tejidos sin dañarlo es esta pinza aro. Si ustedes ven, es totalmente redonda, un verdadero aro redondo, aro, por eso se llama. Después hizo una modificación y es un poco más ovalada y se llama pinza de Foster. Esta es la que usamos ahorita, esta pinza de Foster. No es esta aro, aunque los médicos le dicen aro, esto no, es pinza de Foster. Es más ovalada. Pero aunque hay rectas, curvas, con ranuras y sin ranuras, porque aquí bien, miren, ranuras, y hay sin ranuras, lamentablemente la pinza Foster no permite tomar los tejidos sin dañarlos. Entonces, actualmente utilizamos para tomar tejidos que vamos a extraer. Por ejemplo, tomo la vesícula en una colecistectomía, es decir, en una cirugía que voy a extraer. Tomo parte del intestino que lo voy a sacar. Entonces, para eso me sirve. O para traspaso de material también se utiliza para pasar gasas, para pasar apósitos. Otra pinza es la pinza de Alice. Si ustedes ven, tiene una punta aserrada. Se llama pinza de Alice. Esta daña los tejidos levemente y se utiliza para tomar principalmente trompa uterina para ligadura de trompas. Otra pinza es la pinza de Babcock. Si ustedes ven, la Babcock tiene una punta roma con un espacio al medio. Esta pinza sí o sí no daña los tejidos al tomarlos. Entonces, la Babcock utilizo para tomar intestino, estómago, peritoneo, epiplón mayor. No se hace nada. La Babcock. Entonces, la pinza de Babcock, que es todo esto, se utiliza para tomar estructuras sin dañarlas. Puedo tomar el apéndice. ¿Por qué no quiero que se dañe el apéndice con las otras pinzas? Porque si se revienta el apéndice dentro de la cavidad, va a liberarse caca. Entonces, lo tomo con una Babcock. Por eso en el apéndice se usa Babcock, para que no dañe el tejido y no se libere heces a la cavidad. Entonces, la evolución de las pinzas ha sido de Foster a Alice y finalmente la Babcock. Hay otras pinzas que son triangulares, que se llaman pinzas de Duval, parecidas a las de Foster, ¿no? Casi para lo mismo se utiliza. Hay unas pinzas que son curvas y anguladas que se llaman pinzas de Randall. Estas son las pinzas utilizadas para retirar objetos de orificios tubulares. Por ejemplo, sacamos cálculos de las vías biliares principalmente. Necesitamos una pinza fuerte. Esta pinza fuerte se llama Coger. Si ustedes ven, tiene un aserrado muy profundo y en la punta tiene pinza, diente de ratón. Esta pinza te permite tomar los tejidos. No creo que tome los tejidos delicadamente, pero los toma tan firmemente que no se van a soltar. A veces agarras una arteria
y no quieres que se suelte, lo tomas con coger. Agarras aponeurosis para suturar bien el ángulo y no se forme una hernia, coger. Entonces la coger te da la firmeza de tomar el tejido y que no se va a soltar. Una arteria que se suelte, por ejemplo, en una histerectomía, la uterina, que es rama de la hipogástrica y que viene de la aorta, sangra un montón por usar una Kelly. No se usa Kelly. En esas arterias de ese calibre se utiliza coger. Y ni siquiera uno, doble coger. A veces el tejido es tan macizo que no se lo puede tomar con una pinza delicada. Por ejemplo, el fondo uterino es todo muscular, es una bola como una pelota. Y se usa esta pinza. Si ven en la punta, es aguda. Se llama pinza de Pozzi. Pozzi. Un segundito de... Van a disculpar una pacientita. Entonces, la pinza Pozzi, al ser bien aguda, daña el útero, pero es un daño controlado. Es como meter una aguja. Entonces no se va a destruir el útero. Nos permite traccionar. Entonces, tejidos macizos nos permite traccionar. Para poner té de cobre, el cérvix uterino se agarra con esta pinza Pozzi, por si acaso. Tenemos otra pinza que si ustedes ven es de una superficie más ancha, es como un pico de pato, y se llama pinza de Pean. Esta pinza de Pean se utiliza para sacar restos óvulo-placentarios. Después del parto a veces se quedan restos y se mete esta pinza a través del orificio vaginal hasta el útero y se va sacando restos óvulo-placentarios. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, No, doctor. doctor, está bien. Otra de los grupos es el instrumental de hemostasia. Como su nombre indica, utilizamos para parar los sangrados. Son dos pinzas las más conocidas, la Mosquito o Halster y la Kelly. Con un paréntesis en la Kelly que deben analizar. Si ustedes ven, esta es la Kelly y esta es la Crilley. Si ustedes observan, la Kelly solamente tiene ranuras en los 2/3 anteriores de la mandíbula, mientras la Crilley la tiene en toda la superficie. Entonces, cuando vemos fotos, esta es una Kelly, y aquí vemos una Crilley. ¿Ven? La Halsted
la mosquito, la primera, tienen toda su superficie, por si acaso. Miren, esta es la mosquito, tienen toda su superficie. Entonces son tres pinzas que tenemos que aprender de hemostasia. La mosquito y la Kelly. Pero la Kelly, la verdadera Kelly, solamente tiene sus 2/3 anteriores. Y la Cryle lo tienen todo. Son casi del mismo tamaño. ¿Para qué se utilizan? Como su nombre indica, hemostasia. Estas mosquitos, porque son pequeñitas, se utiliza para procedimientos pequeños como tiroides, parótida, para esas cirugías. Para cirugías mayores utilizamos las Kellys o las Cryle. Entonces, lo principal es reconocer cuál es Kelly, cuál es Cryle. Kelly, Cryle. Kellys, Cryle. Existen pinzas rectas y curvas, tanto en la mosquito, en la Kelly y en la Cryle. Entonces existe curvas y rectas. Miren el tamaño. Esta es una Kelly, Cryle y estas son mosquitos. Entonces no es mucho la diferencia también, pero sí lo suficiente para los procedimientos quirúrgicos. Otra pinza que es hemostática es una pinza angulada en 90 grados. Nos permite tomar vasos en profundidad. Se llama pinza disector o Lahey. Si ustedes observan, en la punta es a 90 grados. Entonces tú metes dentro del cuerpo y puedes tomar un tejido a 90 grados. Entonces esta pinza se denomina disector o Lahey. La medicina fue avanzando y se vio que la Lahey, la Cryle, la Kelly y la mosquito, cuando tomabas la arteria o el vaso, se dañaban, ya no permitía la anastomosis. O si permitía la anastomosis, se estenosaba. ¿Qué quiere decir eso? Si yo entonces hacía una anastomosis de una arteria que ha sido tomada por Kelly, al poco tiempo se estenosaba. Porque estas pinzas dañan los vasorum, los vasos del vaso. Y entonces estenosaba e inclusive había fugas. Como la medicina se fue modernizando, ya había la necesidad de conservar las arterias y las venas. Y entonces empiezan a aparecer pinzas para tomar los tejidos de manera de no dañarlos. Y las mejores pinzas son las vasculares. La pinza vascular se caracteriza porque puedes tomar el vaso y no se daña su vaso vasorum. Es decir, podrías hacer anastomosis y nunca se estenosaría. ¿Por qué? Porque está diseñada para eso. Son muy parecidas a nuestras pinzas. Si ustedes ven, esta es una pinza anatómica, pero tiene característica de vascular. Miren, es como en alto relieve la punta. Entonces, esta es una pinza vascular. Una pinza elástica vascular. Hay pinzas vasculares, la Satinsky, por ejemplo, que es de su propio, es decir, es la propia vascular. Se puede tomar arteria, aorta, vena cava con esta y no las va a dañar, no la daña, porque está diseñada para eso. Obviamente hay otras más pequeñas, como estas que son las Bulldog, que parecen como para colgar la ropa, que te permiten agarrar arterias pequeñas. Entonces, estas pinzas vasculares utilizamos cuando tengo que reimplantar, por ejemplo, ha habido una amputación de dedo, llega al hospital, me traen el dedo y yo veo que está sangrando una arteria, ya no le pongo una Kelly, le pongo una vascular, le pongo una Bulldog, porque esa arteria voy a revascularizarle, ese dedo se va a reimplantar. Peor si es mano, brazo, pierna, ¿entendido? Entonces las pinzas vasculares permiten que no se dañe el tejido. Las pinzas hemostáticas solo hacen hemostasia, no interesa para después. Solo hacen hemostasia. Material de exposición, como su nombre indica, permiten exponer los tejidos. Estos son separadores. Separadores dinámicos y autoestáticos. Los separadores móviles o dinámicos son aquellos que necesitan del operador para separar. Por ejemplo, el separador de Farabeuf. Separador de Farabeuf es una lámina doblada, la más utilizada por los internos. En diferentes tamaños hay pequeños, gruesos y grandes.
pero solo te permiten separar piel y tejido celular subcutáneo. Nada más. Son separadores de superficie. Si quieres separar más profundo, cambias de separador a un separador de Richardson. Este ya separa piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis y músculo. Si quieres separar a mayor profundidad, se utiliza separador de Doyen o suprapúbico. Separador de Doyen o suprapúbico. Esta valva separa piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo. Es decir, entras a la cavidad. Cuando es macizo así su borde, su agarrador, se le llama separador de Doyen. Cuando su agarrador es de esta característica, se llama suprapúbico. ¿Por qué nos sirve esto? Vamos a ver más adelante que se adapta a otros separadores mayores. Dentro de la cavidad abdominal ya necesitamos otro tipo de separadores, pero son los separadores de Deaver. Tenemos Farabeuf, Richardson, Doyen, Deaver. Pucha, toda la mesa está lleno de separadores. Y de Deaver tienen 3 tamaños diferentes. Tienen delgado, mediano y grueso. Entonces se inventa estos separadores que son las valvas maleables. Tú le puedes dar la forma que necesites. Primero son así, nuevas. Después, así. Entonces, estos separadores maleables puedes darle la forma que necesites y solo necesitas uno. Y te permite separar órganos, tejidos, ya dentro de la cavidad. Entonces empiezas con el separador de Farabeuf, piel y tejido celular subcutáneo. Ya entras más profundo, Richardson. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis y músculo. Más profundo, separador de Doyen o suprapúbico. Tejido, órgano quieres separar, maleables. Entonces, esa es la sucesión de los separadores. Hay separadores autoestáticos, es decir, que no necesitan la ayuda del operador para mantenerse en su posición. Son los separadores autoestáticos. El primero es de Gosset. Separa a la derecha y a la izquierda. El siguiente es separador de Balfour. Separa derecha, izquierda o arriba y abajo, como quieras. 3 lugares. Pero ustedes ven, se está adaptando a la suprapúbica. Por eso es que es diferente esto de la suprapúbica. Entonces separa con el separador de Balfour, arriba, abajo, o a la izquierda o a la derecha. Depende de cómo lo pongas. 3 lugares. Finalmente, a 4 lugares, separador de O'Sullivan-O'Connor. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Esto es una histerectomía. Separador de O'Sullivan-O'Connor. 4 lugares. Hay otros separadores para otro tipo de cirugías, como son los separadores de Finochetto, que son para separar costillas. Hay separadores que parecen pinzas, porque no todas las cirugías son grandes. Son separadores tamaños de una Kelly, que son los Wetlaner, por ejemplo, para operar fractura de radio. Para esas cosas nos sirven estos separadores de Wetlaner. Estos son separadores, si ustedes ven, autoestáticos, porque aquí tienen una cremallera que mantiene su posición. Puede haber separadores móviles pequeños, que se llaman separadores de Boltzmann. Si ustedes ven los separadores de Boltzmann o en garra, que alguna vez le han dicho, vienen de 1, 2, 3, 4, 5. Son separadores de Boltzmann. También les llaman separadores en garra. Cuando es un lado en garra y otro es plano, se llama Senmuller. Separador de Senmuller. A veces necesitamos separar orificios. En orificio rectal utilizamos este espéculo rectal. También existe valvas, valva de Sauer, para separar en recto. Entonces, tenemos separadores en garra, tenemos separador espéculo rectal y tenemos separador en valva de Sauer. ¿Dudas? ¿Preguntas? Instrumental de síntesis. Dentro del instrumental de síntesis, el primero que nosotros vemos es el portaagujas.
Este portaagujas se llama portaagujas de Mayo-Hegar y se caracteriza porque tiene este surco longitudinal en el medio. Este portaagujas tiene anillas y tiene una mandíbula pequeña. Nos permite hacer la sutura tomando la aguja de una manera precisa. Este surco que está acá permite tomar a la aguja y no se mueve. Hay portaagujas de Mayo-Hegar que tienen una aleación especial en la punta de tuxteno, que no tienen surco, porque esta aleación de tuxteno les permite tomar con firmeza la aguja. Estos son portaagujas especiales, son portaagujas de aros dorados, son un poco más caros. Son portaagujas de aros dorados, pero siguen siendo de Mayo-Hegar. No tienen el surco longitudinal, si ustedes ven, pero toman con mayor firmeza las agujas, es decir, no se mueven. ¿Para qué te sirve cuando estás suturando coronaria, una arteria, una vena? No quieres que se mueva tu aguja. Entonces, en esos casos se utiliza este tipo de portaagujas. Los portaagujas vienen de diferentes tamaños. Hay portaagujas pequeños, medianos y grandes. Mientras más profunda sea la sutura, más largo es el portaagujas. Mientras más superficial, más corto. ¿Cómo se toma la aguja? Miren, entre los 2/3 posteriores y el tercio anterior, entre los 2/3 posteriores y los tercio posterior y los 2/3 anteriores. Esa es la posición firme donde se pone la aguja en el portaagujas para hacer una sutura. ¿El portaagujas de Mayo-Hegar es el único? No. Existe este portaagujas de Mathieu. Si ustedes observan, no tiene anillas, solamente tiene cremallera en la parte posterior. Se maneja con la palma de la mano. Es un portaagujas con el cual se sutura más rápido, pero es muy poco preciso. Es por eso que más generalizado está este portaagujas de Mayo-Hegar y está desapareciendo este portaagujas de Mathieu. Hay portaagujas pequeños que casi parecen pinzas para el pulgar y dedo índice. Son los portaagujas de Castro Viejo. Se utilizan para suturas oftalmológicas y otorrinolaringológicas en ese tipo de procedimientos. Dentro de material de, de instrumental, hay uno que es de succión y aspiración. Pero perdón, el verdadero material de succión y aspiración. Bueno, el verdadero material de succión y aspiración está en la pared. Lo que nosotros tenemos en el lugar de la operación son las cánulas de aspiración. Cánulas como la Jankower, Fraser y Polé. Para cirugías grandes utilizamos Jankower y Polé. La Polé, si ustedes ven, tiene aspiración en toda su longitud. Entonces, para aspirar grandes cantidades de líquido. La Jankower solamente tiene en la punta, ¿ven? En la punta, y se desarma por si acaso. Cuidado, pierdan la puntita en la cirugía. Entonces, las cánulas de Jankower y Polé utilizamos para cirugías mayores. Para cirugías pequeñas utilizamos estas puntas que son las aspiradores de Fraser. Al ser anguladas, te permiten aspirar inclusive en orificios, como orificio nasal, bucal, en conducto auditivo externo. Existen en la laparoscopía otras cánulas que no tienen nombre, solamente son unos tubos rectos que nos permiten aspirar. Las verdaderas máquinas de aspiración son las máquinas que están en el sótano o son las máquinas portátiles. Lo único que nosotros tenemos en instrumentos son cánulas de aspiración. Las más conocidas, Jankower, Polé y Fraser. 2 para cirugías mayores, 1 para cirugías pequeñas.
Dentro de los materiales especiales son materiales que, bueno, utilizamos en medicina general, pero son de especialidad, como ser el rinoscopio. Su nombre indica para qué se usa. Se utiliza para ver fosas nasales. También hay otros que son los espéculos. Espéculo más conocido es el espéculo de Graves. Vienen diferentes tamaños, desde grandes hasta virginales. Se utiliza para hacer una revisión de orificios vaginales. Bueno, eso sería todo de instrumental. No sé si tienen alguna duda o pregunta. El tema está cargado, por si acaso, en la plataforma, en el PowerPoint. El video de la clase también lo voy a cargar en la plataforma, ¿ya? Para que vayan repasando. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Voy a compartir la lista para que vayan prendiendo los micrófonos de acuerdo a lo que se acerca a sus nombres, ¿ya? Juan Alberto. Tayane. Presente, doctor. Tayane. Presente, doctor. Yo estoy presente. Presente, doctor. Sandra Bustamante. Presente, doctor. Andresa Carnero. Presente, doctor. Ana Clara. Presente, doctor. Pamela. Presente, doctor. Wagner. Priscila. Sim. Presente, doutor. Presente. Amanda. Andrea. Wanderson. José Guadalupe. Presente, doctor. Ronald. Eric. Alessandra. Presente, doctor. Cintia. Presente, doctor. Amanda. Igor. Jennifer. Presente, doctor. Alan. Alana. Yalimar. Presente, doctor. Vanessa. Presente, doctor. Marcus. Francisco. Bueno, si alguien tiene algún problema con el micrófono, en el chat puede poner a partir de ahora su nombre. No necesitan poner el resto de sus nombres en el chat, ¿ya? Bueno, chicos, por hoy eso es todo. Tenemos el día martes clases. Y día martes hablamos sobre las características de la materia y todo lo demás. ¿Ya? Vayan revisando la plataforma y que les vaya muy bien. Tengan un buen fin de semana. Empiecen a estudiar. Chao, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctora. Profesor Ramírez, Hasta luego. hasta luego. Gracias, Gracias. doctor.